Amén. Gloria a Dios. Por favor, acompáñenme a Primera de Reyes, Antiguo Testamento, en esta mañana. Pocas veces he predicado de esta palabra, pero sentí en mi corazón esta semana compartir esta palabra, y Dios hablaba a mi corazón fuertemente. Y mientras oraba para el tema de este mensaje, pedí al Señor que me diera un mensaje sencillo y que sea la palabra de Dios que hable de manera poderosa, como es ella, poderosa. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento, hermano. Versículo 1 dice la palabra de Dios que Elías recibe una orden de parte de Dios por causa de salir corriendo, huyendo del rey Acab. En el capítulo 16, después de la muerte de Omri, el padre de Acab, Acab toma la posición de rey en Israel. Pero dice la palabra de Dios que Acab hizo lo malo ante Dios, más que sus antepasados. Y el pueblo de Israel cayó en maldición por causa de que este rey llevó al pueblo a la idolatría, llevó al pueblo a adorar a Baal, el dios de los sidonios, un dios hecho de yeso o de barro o de madera. Y dice la palabra de Dios que los dioses de las naciones son nada delante de él, porque el único es Jehová de los ejércitos. Y Elías, un hombre temeroso de Dios, ve lo que comienza o está sucediendo ya hace un tiempo, y Dios levanta a este hombre como profeta. En el momento en que Acab toma la posición de rey y se levanta a dar una palabra, no de ánimo, sino una palabra amonestadora, una palabra confrontadora. Porque en el momento que Dios levanta a Elías, el pueblo estaba de espalda a Dios. Y Elías, en medio de esa situación, se levanta y le dice al pueblo y le dice al rey Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es fuerte. Es una palabra contundente. Y yo me hacía la pregunta: Señor, ¿y dónde estamos los Elías de esta generación? Empezando por mí. Porque ciertamente necesitamos palabras que nos levanten, palabras que nos animen, pero también a través de una palabra de darte ánimo, necesitamos darte una palabra que te confronte para que la presencia de Dios pueda ser tangible en tu vida y en tu casa.
Y dice Elías: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, un hombre tremendo, un hombre con un poder sobrenatural, pero un hombre normal como tú y como yo. Elías era un hombre común y corriente como tú y como yo. Tópale al que está a tu lado y dile: tú eres de carne y hueso. Dile: míreme acá, Elías era de carne y hueso, no era un extraterrestre. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que era un hombre que decidió obedecer a Dios a pesar de lo que el pueblo estaba haciendo. Decidió honrar y vivir para Dios. Mientras su generación, el rey Acab y todo el pueblo, le dio la espalda a Dios, Elías se volvió a Dios. Elías se volvió a Dios. Yo dije que Elías se volvió a Dios. Cuando tú te vuelves a Dios, a pesar del pecado que te rodea, y tú decides no caminar como la corriente del mundo, déjame decirte que se van a levantar algunos hombres o mujeres posiblemente que se llamen Acab, para que te hagan la guerra y tenga que salir huyendo al lugar donde Dios te indique, porque ahí Dios te va a sustentar. Aleluya. Seguir a Dios cuesta. Buscar su presencia cuesta. Honrar a Dios, obedecer a Dios tiene un precio. Y ese precio es muchas veces ser marginado. Ese precio muchas veces es ser ofendido, vilipendiado, burlado. Pero cuando tú decides honrar a Dios, obedecer a Dios a pesar del sistema, diga conmigo: a pesar del sistema, Dios me va a honrar a mí. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. El título de este mensaje se llama: Dios manda y ordena. Dios manda y ordena. Dígalo conmigo: Dios manda y ordena. Él decidió obedecer. Y dice la palabra de Dios: vete, porque Elías estaba recibiendo una presión de parte de Acab y de su esposa Jezabel. El pueblo lo desechó. El pueblo dijo que no. Y Dios le dijo: mira, diste la palabra, no va a llover. Ahora vete rápido y escóndete. Versículo 3 del capítulo 17. Apártate de aquí rápido y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Diga conmigo: Dios manda. Oiga la palabra que Dios le dio a Elías: vete, posiciónate en el arroyo de Querit, porque yo he mandado a unos cuervos que te lleven alimento y te sustenten, y beberás del arroyo. Cuando Dios manda, hasta los cuervos obedecen. ¿Perdón? Cuando Dios manda, hasta los cuervos obedecen. Pero tú y yo tenemos que caminar en esa obediencia. Porque cuando Él da la orden es porque tú estás obedeciendo. No hay un mandato de parte de Dios sin obediencia del hombre. ¿Quién da un amén? ¿Quién quiere ser bendecido? Pues obedece. Dile al que está a tu lado: obedece. Y tópale en el hombro y dile: no sea tan cacón. Obedece. Elías, un hombre de fuego, un hombre que fue llevado al cielo. Dios se lo llevó, Dios lo raptó.
Pero me gusta algo poderoso, que cuando Jesús va al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y estando orando, dice la palabra de Dios, en su lugar aparte, en el momento de la transfiguración, Marcos capítulo 9, versículo 2 al 13, dice que cuando Jesús fue a orar, su cuerpo se transformó y era más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías, 2 generaciones. Uno decidió dejar Egipto para ir en pos del llamado de Dios, porque entendía que el arquitecto de la ciudad celestial estaba preparando algo para un pueblo que un día se iba a encontrar con él. Una generación en Elías que no soportó el pecado, que lo confrontó, que decidió vivir para Dios en santidad, aún con sus problemas, sus temores y sus debilidades, como todos nosotros. Dios se lo lleva en un carro de fuego. Dios honra a los que le honran. Y yo me hacía la pregunta, wow, ¿por qué Moisés y Elías? Moisés nos da la ley, pero Elías es una representación. Míreme por favor, Elías es una representación de la gracia de Dios. Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, le da los mandamientos. El pueblo tiene que vivir por la ley, pero llega un hombre que escucha palabra de Dios, que no desobedece la ley, sino que obedece la ley, pero manifiesta la gracia de Dios a través de aquellos que rodeaban a Israel. ¿Y cómo yo puedo decir eso? Porque en este capítulo 17, cuando el arroyo de Querib se seca y los cuervos del Señor dejaron de alimentar a Elías, vino otra palabra de Dios sobre Elías. Vino otra palabra de Dios. Si usted me puede acompañar con su Biblia, manténgala abierta en este capítulo, Primera de Reyes 17. Los cuervos duraron aproximadamente un año, entre 10 a 12 meses alimentando a Elías, pero el arroyo se secó, porque Dios es experto. Cuando se seca el arroyo, ya él tenía preparado otra solución. Cuando se cierra una puerta, entonces Dios tiene el poder para abrir otra. Aleluya. Chequen la transmisión, por favor, porque creo que la transmisión se fue. Aleluya. Primera de Reyes 17 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: se secó el arroyo, Elías, ya los cuervos ya no te van a llevar más cana. Ahora levántate, dile al que está a tu lado, levántate. Cuando Dios manda, Él respalda. Elías fue, los cuervos los bendijeron, traían carne. Eso es lo más grande, hermano, que un cuervo llevando carne. Y no era carne de muerto, era carne para que Elías comiera. Pero Dios había dado la orden a los cuervos. Se seca el arroyo, los cuervos ya. Pasó el milagro. Elías es probado. Elías es probado. Elías tiene que ser transicionado a otro nivel de fe. Porque lo que venía en el capítulo 18 necesitaba una fe sobrenatural. Pero Dios les muestra en el capítulo 17 que Dios, cuando manda, respalda. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones y a debilidades, como tú, como yo, pero oraba con fe. Oraba con fe. Mientras yo buscaba la palabra de Dios, escudriñando,
me pongo a escudriñar lo que significa Kerib, el arroyo de Kerib. En su lengua original hebreo, Kerib, a nuestro español, significa cortar, trozar, aislar. Dios necesitaba hacer un trabajo en Elías en el arroyo de Kerib con los cuervos. Y estaba preparando su corazón para una fe, la cual iba a ser mostrada a un pueblo, no a una persona, a un pueblo, de que Dios era Dios. Elías necesitaba ese momento del Kerib para cortar, para quitar, para aislar, para que su corazón se volviera a Dios totalmente. Él tenía la palabra, pero Dios necesitaba moldear su corazón. Él tenía el llamado, pero necesitaba moldear su corazón. Porque el problema de nosotros es que queremos caminar en el llamado, pero el corazón está rebelde. Queremos caminar en el llamado, pero estamos fuera de la fe. Y Dios tiene que mostrarnos que a lo que a Él más le interesa es la fe. Pero la fe tiene que ir adornada de obediencia. Porque Dios no hace el milagro hasta que tú no obedeces. Señor, bendíceme. ¿Y qué tú estás haciendo para que Dios te bendiga? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que Él nos obedezca? ¿Qué Dios te ha dado para que Dios dé la palabra y el cielo se abra y los cuervos te obedezcan? Te alimenten, perdón. No importa cuán amargas sean las situaciones por las cuales estemos atravesando. No importa cuán amargas sean las pruebas. No importa cuán desesperados nos sintamos. No importa cuán difícil parezca nuestra situación. Dios siempre, cuando tú obedeces, tiene una salida. Yo dije cuando tú obedeces. Dígale al que está a su lado, obedece, mi hermano. Dios manda y ordena. Dios manda. Dios manda. Mandó a los cuervos y ellos obedecieron. ¿A quién fue que mandó? Y ellos. ¿Usted ha visto un cuervo? Si usted se fija en la palabra, dice la palabra de Dios que Noé, esperanzado de que ya había terminado el diluvio y que ya la tierra estaba seca, mandó a un cuervo. Y el cuervo ni volvió. No volvió el cuervo, hermano. Tuvo que Noé esperar unos días más y enviar una paloma. Y la palomita vino con una ramita de lirio para mostrar que ya todo estaba secado. Estaba seco. Pero Dios le dijo al cuervo: necesito que tú alimentes a mi hijo Elías. Contraproducente. Si obedeces, Él va a dar la orden a aquellos que menos tú esperas para que bendigan tu vida. Aleluya. Diga conmigo: cuando Dios manda, hasta los cuervos obedecen. Pero Elías tenía que ser transformado en el arroyo de Kerib. Tenía que ser cortado. Tenía que aislarse. Tenía que Dios quitar algunas cosas. Porque el cuervo era un animal impuro. Porque come carne muerta. Y para el judío, el cuervo significa andar en desobediencia. Porque los judíos no comen carne de animales muertos. Pero el cuervo es un ave de y Elías es preparado.
se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer que te sustente, a una mujer viuda que te sustente. La mayoría de nosotros entendemos y pensamos que quizá Elías pensó que Dios le había dado una orden a una viuda que había quedado, ¿verdad?, viuda por causa de que su esposo se murió y le dejó una fortuna. Pero no fue así. El Señor preparó una viuda. Ya mi problema está resuelto. Pero ¿sabe algo? Dios sacó a Elías de Israel y lo llevó a Sidón. ¿De dónde era Jezabel? De Sidonios, de los pueblos sidonios. Dios estaba preparando el corazón de Elías para mostrar la gracia de Dios aún con aquellos que estaban lejos de su presencia. Por eso yo dije ahorita que Elías representa una gracia, representa la gracia. 2 generaciones al lado de Jesús. Y Jesús vino a mostrar la gracia del Padre. No somos salvos por la ley, sino por la gracia en Él, por su justicia reflejada y manifestada en la cruz del Calvario. Se secó el arroyo, pero Dios sigue mostrando su poder. Ahora dice Elías: muévete, porque ahora yo he dado orden. He dado orden. He aquí que Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Esto era fe. Porque ya había ocurrido un tiempo o transcurrido un tiempo sin haber llovido. Y ella pudo haber dicho: pero espérate, el último chin de agua me queda. ¿Y cómo te la voy a dar si no ha llovido y los ríos están secos? Pero vemos aquí que esta mujer, a la orden de Elías, fue a buscarle el vasito de agua. Pero nos muestra la palabra de Dios que Elías la detuvo. Diga conmigo: Elías la detuvo. Dile al que está a tu lado: detente. Porque hay algo que Dios te va a exigir en el tiempo de crisis. En los momentos de más crisis, Dios te va a decir: detente, porque aún en la crisis tú puedes bendecir a otro. Y yo me puedo imaginar cómo Dios le habló a esta viuda. No era del pueblo judío, pero a Dios se le plació usar una viuda. Dijo Jesús en Lucas capítulo 4, que Elías no fue a la viuda de Israel, sino que fue a las viudas de otra nación. Elías fue. La viuda recibió la orden y comenzó a ejecutar. Cuando Dios manda, respalda. Cuando Dios ordena, los cielos se abren. Cuando Dios ordena, las cosas son hechas. Y dice la palabra de Dios aquí: y yendo ella para traerle el vaso de agua, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías está ahí. Entiendo yo que estaba pensando que aunque ella estaba recogiendo leña, en la casa había algo. Pero qué triste noticia recibe Elías. Porque donde tú piensas que tu bendición está, muchas veces allí no está. Porque tu bendición no se manifiesta como tú crees, sino como Dios ha establecido. Y Elías pensaba que todo estaba resuelto, pero se enteró de que la viuda no tenía nada en su casa. Pero ella, por fe, siendo auténtica y veraz, le dijo: espérate, ¿cómo que te traiga ahora un pedazo de pan?
¿No te enteraste, Elías, que hace días que no llueve y que la tierra no produce? Que no hay sustento a nuestro alrededor, que no hay alimentos. Elías dio una palabra de que no iba a llover durante 3 años y algo, 3 años y medio, y que por orden de su palabra no volvía a llover. Elías se le olvidó que la tierra, no, Elías no se le olvidó. Lo que pasa es que Dios estaba probando el corazón de Elías. Pero aquí yo veo un doble milagro. Elías recibe la orden de irse, pero esta mujer recibe la orden de dar. Y Elías recibe entonces el milagro de confiar cada vez más en Dios. Y la viuda le dice, lea conmigo. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Quién? Ella no conocía a Jehová. Ella había escuchado de Jehová, había escuchado los milagros de Jehová, había escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, con los judíos. Pero ella vio en Elías un representante genuino de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Está aquí todavía? Cuando Dios manda, cuando Dios da la orden, tú necesitas ejecutar, pero tú necesitas manifestar en ti, en tu persona, que Cristo está en ti para que el milagro pueda establecerse. Dice la palabra de Dios aquí que ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. En otras palabras, en mi casa lo único que hay es un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora yo estaba recogiendo leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella en su situación había planificado juntamente con su hijo morir. Nos vamos a comer este chin y ya. Pero Dios tenía otra solución. Dios tenía otra solución. ¿A través de quién? De un hombre que decidió obedecer a Dios, escuchó la voz de Dios, se levantó. Diga conmigo, cuando tú escuchas, levántate. Porque el problema tuyo es que tenemos 2 oídos y el problema mío es que tenemos 2 oídos. Escuchamos a Dios y nos quedamos sentados. Y cuando tú no das el paso de fe, el mar no se va a abrir. Moisés, pero levanta la vara y dile al mar que se abra. Josué, dile a los sacerdotes que pongan el pie en la orilla del Jordán y él se va a abrir. Jesús, ¿y cómo voy a salvar la humanidad? Padre, eso soy yo, parafraseando la Biblia. Padre, yo voy y doy mi vida por los hombres. Padre, yo voy y tomo los pecados de los hombres para que a través de mi sacrificio ellos puedan entrar a tu presencia. Aleluya. Al igual que Elías, Jesús vino y vino hacia nosotros. Nosotros no merecíamos la salvación y el perdón. Estábamos lejos de Dios, pero Dios nos ama y anhela una relación con nosotros. Jesús obedeció y el cielo se abrió. Jesús obedeció y el cielo se abrió. Vino salvación y nosotros hoy tenemos el privilegio de entrar a los propósitos del Eterno. Si se lo vas a dar, dáselo bueno. Aleluya. Aleluya. Elías, lo único que tengo es un puñadito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Ella le dijo lo que tenía. Cuando tú ores, sé honesto. Cuando tú ores, sé íntegro. Cuando tú vayas delante de Dios, no escondas, porque Él lo conoce todo. La pastora leyó el Salmo 139. Ella fue íntegra, ella fue franca, ella fue veraz. Y le dijo, mira, Elías,
Yo te puedo dar el chin de agua porque nos queda un galón. Pero de la harina que tengo y el chin de aceite lo tengo para mi hijo, y esta leña es para entrarla en el fogón y preparar un pan para él y un pan para mí. Yo me puedo imaginar a Elías. Imagínese Elías. Ahora imagínese Elías como un dominicano. Cónchale, pero tú me sacas del arroyo, me sacaste de allí ahora. Dime, Señor. Y le diste la orden a la viuda y yo pensé que la viuda tenía cuarto. Dime, Señor. Y la viuda está... Alaba que Cristo vive. Aleluya. Pero Dios había hablado con la viuda. No sabemos cómo, pero Dios había hablado con la viuda. Y Dios dio la orden. Nefai. Dios le dijo a los cuervos y le dio y le mandó y lleven a Elías lo que lo que él necesita. Se seque el arroyo, pero Dios le habló a la viuda. Dios se trasladó allá a Sarepta y le dijo a esa viuda en los oídos, en los secretos, preparó su corazón. No sé cómo, pero el corazón de ella estaba preparado. Porque dice la palabra que cuando Elías la detuvo, dice aquí, pero hazme primero a mí. Pero hay una palabra que Elías le da. Versículo 13, por favor, lea conmigo. Y Elías le dijo, no tengas temor. Aleluya. Y la palabra temor, la palabra de Dios, tiene aproximadamente 365 veces escrita. Para que cada día tú y yo nos aferremos a sacar el temor y echar todo lo que nos asedia y trae tristeza a los pies del Señor, para recibir de Él fortaleza, para recibir de Él alimento espiritual para seguir hacia adelante. Dile al que está a tu lado, no temas. No temas aunque el arroyo se seque. No temas aunque los cuervos no estén oyendo más a Dios. Pero hay alguien que Dios está preparando y le está hablando de ti, le está hablando de mí, le está hablando de la iglesia. Porque si permanece fiel y obediente, otra puerta se va a abrir. Yo dije, otra puerta se va a abrir. Aleluya. Y Elías le dijo, no tengas temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Hermano, mire. Hermano, mire. Pero Dios había hablado con ella. Y cuando Dios da una palabra, hasta el infierno tiene que temblar. Dios dio una palabra. Y le voy a dar esta palabrita que la escribí cuando estaba escribiendo el mensaje. Y dice, cuando Dios nos da una palabra, es porque Él ya ha preparado el escenario para que ésta se cumpla. Cuando Dios nos da una palabra es porque Él ya ha preparado el escenario. Dios no improvisa. Dígale al que está a su lado, Dios no improvisa. Dígale al que está a su lado, Dios no juega los dados, ni juega baraja, ni juega números. Dios no improvisa. Él sabe de dónde va a sacar la solución tuya y mía. Él sabe de dónde va a establecer la sanidad que tú necesitas. Aleluya. Y después hará para ti, para tu hijo. Pero escuche la palabra ahora, que Elías le suelta a esta mujer. Y yo la suelto para ti, porque la palabra es para ti en este tiempo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así:
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Míreme, ¿sabe lo que causó esta palabra en ella? Que recordó que alguien en la intimidad trató con ella y le dijo: va a ir un profeta mío, va a ir un hombre mío a tu casa y le vas a dar de lo que tú tienes. Y es fácil soltar lo único que tú tienes. Te voy a soltar esta. Por eso hay gente que en la iglesia, para recibir la bendición, es duro, porque son tacaños para Dios. Yo doy gracias a Dios por los diezmadores y los que ofrendan en esta casa, porque si no, no estuviéramos de pie, ni tuviéramos aire, no tuviéramos de nada. Pero aquí hay gente que le ha creído a Dios y sabe que cuando le da a Dios y no a los hombres. Si se lo vas a dar, dáselo bueno, dáselo bueno. Versículo 15, por favor. Yo quiero que usted se ponga de pie. Póngase de pie conmigo en esta hora. Aleluya. Abra su Biblia una vez más. Primera de Reyes 17. Diga conmigo: cuando Dios manda y ordena. Cuando Dios manda y ordena. Cuando Dios manda. Dios mandó y los cielos existieron. Dios mandó y la tierra existió. Dios mandó y los animales fueron hechos. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto? El que le da a un hijo de Dios está sembrando en el río de Dios. El que le da a Dios le presta al pobre, o el que le da al pobre le presta a Dios. Ella fue e hizo como le dijo Elías, porque la palabra activó en ella lo que ya Dios había dicho. Dice la palabra de Dios: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Míreme acá. Dios pudo haber resuelto el milagro así. Dios pudo haber usado a Elías para que los graneros de esta casa inmediatamente fueran bendecidos. Dios pudo haber dado por la palabra de Elías que tinajas sean llenas de aceite, tinajas sean llenas de harina. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, porque Él es soberano. Porque si en el momento que esta mujer recibe el milagro hubiese recibido mucha harina y mucho aceite, todo el pueblo había escuchado, y lo más que se podía armar era un lío ahí terrible. Pero Dios sabía que tenía que probar la fe de esta mujer cada día. ¿Cuándo? Y la fe de Elías cada día. Señor, pero es que tú nada más me das como de achín. Tú como que me das un chingón y otro chingón. Es que si Dios te lo da todo. Si Dios no lo da todo a nosotros, hay problema. Y déjeme decirle algo, que aún ella recibiendo el milagro, todavía no estaba creyendo. Ella estaba viendo la harina cada día, Elena.
Ella estaba viendo el aceite cada día, Alberto. Cada día. Pero todavía a ella le faltaba creer en que el Santo de Israel estaba en el asunto de verdad. Y dice la palabra que no escaseó, que la harina, que el aceite nunca menguó. Pero ocurrió algo. Ocurre algo en medio de esta situación, de este hogar. El milagro de Dios se presenta. El milagro de Dios se establece. La escasez se va. Ella es sustentada con su hijo Elías. Pero viene lo segundo en medio de ese hogar. Porque Dios estaba preparando un escenario para mostrarle a esta mujer que Dios sabe hacer de lo muerto algo que cobre vida. Y dice la palabra de Dios que su hijo murió. Le dejo de tarea para que escuche, para que lea, cierre su Biblia en esta mañana y levante sus manos, por favor. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios manda y ordena, un poquito de fe empujada con obediencia abre los cielos. Un poquito de fe con obediencia abre los cielos. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: muévete, y se moverá. Yo tengo ahí 3 meses o 4 meses que me mudé. Pastora, ¿cuántos son? 5 meses. Ahí al lado. Y cuando yo me convertí, yo oía las cucarachas y los ratones en mi casa. Estaba pasando, mire, el chin de aceite y el chin de harina. Pero yo decidí serle fiel a Dios. Con mi ofrenda, con mi primicia, con lo que Dios ponía en mi corazón y sobre todo con mi servicio. ¿Tú sabes cuál cualidad había en esta mujer tan impresionante? El don de servicio. Porque le sirvió a un hombre que no le conocía y que venía por primera vez, pero su corazón se abrió para servirle porque sabía que le estaba sirviendo a Dios. Pero ella tenía que tener un encuentro con Dios. Porque hay gente que recibe el milagro de Dios, pero no tiene un encuentro con Dios. ¿Tú sabías eso, Giselle? Hay gente que recibe el milagro día tras día, pero el corazón es tan endurecido que no ven a Dios. Y se quejan. Y son malagradecidos. Y Dios les da el chin de harina y el chin de aceite. Y usted no ve el milagro. Y usted no pasa hambre. Y usted siempre tiene un zapato. Y usted siempre tiene un pantalón limpio, una camisa. Usted ve el milagro de Dios todos los días. Pero nos endurecemos y no vemos a Dios. Y Dios tiene que meternos en un proceso tan fuerte para que podamos entender que Dios es Dios. ¿Usted sabía eso, Lucrecia? Y dice aquí la palabra, yo quiero que usted escuche ahora. Que usted escuche. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en el niño. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y hace morir a mi hijo? El milagro provocó que esta mujer se mirara retrospectivamente y mirara su pasado y mirara su pecado. Y le dijo a Elías: pero tú has venido para mostrarme mi pecado y también para que mi hijo muera por causa de mi pecado. ¿Qué es lo que tú quieres, Elías, conmigo? ¿Qué tú quieres? ¿Te has puesto y te has preguntado que en momentos de tu crisis, en momentos de tu circunstancia, qué quiere Dios contigo? Y no cuestionar a Dios. Dile al que está a tu lado: no cuestione tanto, porque cuando Él manda, Él ordena. Al igual que esta mujer, Dios lo que quiere es tu corazón.
Yo dije, Dios quiere tu corazón. Yo dije, Dios quiere tu corazón. Te lo repito, Dios quiere tu corazón. Y Él te ha mostrado que Él es bueno. ¿Quién está vivo? De verdad, ¿quién está vivo? Eso lo hace Dios. Aunque te duela aquí, aunque te duela aquí, estás vivo. Y todavía puedes brincar. Y todavía puedes saltar. Y todavía puedes gozarte porque Dios está vivo. Y dice la palabra de Dios. Y Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. La fe de Elías fue probada. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo está vivo. Tu hijo está vivo. Por tu obediencia Dios puede hacer un milagro en este tiempo. ¿Dónde están los Elías que deciden volverse a Dios? Que aún son débiles, que aún tienen defectos, porque Dios usa al hombre que tiene defectos pero que obedece a Dios. ¿Dónde están los Elías y las Elías de este tiempo?